Se cumplen 3 años desde que el ejército ruso entró en Ucrania y la guerra sigue, ahora con las negociaciones de paz más activadas, pero sin contar con Europa ni con el gobierno de Zelensky. Mientras millones de ucranianos se han refugiado en otros países, más de 4.500 en Castilla y León. La gente tiene mucho miedo y ya mucha gente está hablando también para poder salir de Ucrania. Caen muchas bombas en las ciudades, pero la gente se apoya uno a otro y que sobreviviendo. Muchos aún recuerdan el inicio de esa guerra. Hoy en Castilla y León son miles los ucranianos que se concentran para recordar ese tercer aniversario. Recordaremos cómo se encuentra la situación bélica y comercial y cómo afecta todo ello a nuestra comunidad. Buenas tardes. Y la noticia económica del día pasa por la condonación de la deuda que hará el gobierno a las diferentes comunidades. Lo ha anunciado esta mañana Esquerra. En Cataluña se perdonan 17.000 millones y después la ministra de Hacienda ha dado los detalles de las cuentas para el resto de autonomías. El pacto con los independentistas ha generado enormes críticas de la oposición. Los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad. Parece marciano y me parece que evidentemente tendrán que explicarlo a los ciudadanos. Desde el gobierno autonómico rechazan ese pacto con los separatistas catalanes. Mañana aquí en las Cortes se retoman los plenos. Este tema no está en el orden del día, pero no se descarta que la polémica salga en algún momento durante el debate. Ha vuelto a pasar, han utilizado la inteligencia artificial y los han denunciado. En Villablino, en León, 3 menores han difundido imágenes de 4 compañeras a las que habían desnudado con inteligencia artificial. Las temporadas de esquí cada vez duran menos. Empiezan más tarde porque tarda en nevar y se acaban antes porque se adelanta el calor. Así que hay estaciones en Castilla y León que a día de hoy son directamente proyectos frustrados. Porque a la lista de estaciones que sí están en funcionamiento hay que añadir otras 2, San Glorio y La Morredera, que iban a ser una realidad pero que se quedaron en nada. Hoy son incluso pasto del vandalismo. Y para las estaciones que sí funcionan, la nieve seguirá siendo un problema porque continuamos sin precipitaciones. Mañana cielos nubosos y algo más de frío. Para aumentar las reservas sanguíneas y también concienciar de la importancia de que el personal sanitario no es un público de riesgo y puede donar sin problemas, el Hospital Universitario Río Ortega inaugura hoy en Castilla y León los maratones de donaciones de sangre que recorrerán todos los hospitales públicos de la comunidad durante los próximos meses. En Castilla y León se necesitan 500 donaciones de sangre al día. Acuerdo entre el Gobierno y Esquerra para la condonación de parte de la deuda de Cataluña. Ha sido el propio Junqueras el que ha anunciado hoy la cifra, 17.000 millones de euros. Después la ministra ha dado más detalles y ha explicado que se asume deuda de todas las comunidades españolas, más de 80.000 millones en total. El Estado asume 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Se trata de una medida sin precedentes que va a beneficiar a todas, insisto, a todas las comunidades autónomas. La más beneficiada en términos absolutos será Andalucía, seguida de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. A Castilla y León le perdonan 3.643 millones. Las comunidades autónomas que no acudieron al FLA, que se siguieron financiando en los mercados financieros, también se van a beneficiar de esta condonación, aunque el Estado tenga que asumir la deuda que tiene esa comunidad con terceros. Para establecer cantidades, Hacienda ha tenido en cuenta criterios de población ajustada y si las comunidades han subido o bajado el IRPF. Somos generosos porque creemos en el Estado de las autonomías y creemos también en que hubo un perjuicio a las comunidades autónomas en la anterior crisis financiera que provocó un sobreendeudamiento. La propuesta saldrá adelante el miércoles en la sectorial de política fiscal. Después habrá reuniones bilaterales y se tramitará como ley orgánica que deberá aprobar el Consejo de Ministros. Hacienda calcula un ahorro de entre 5.000 y 7.000 millones de euros en intereses para las comunidades autónomas.
Desde Castilla y León ya se ha rechazado rotundamente ese acuerdo y la condonación de la deuda. Dice Mañueco que es el precio que pagan los españoles para mantener a Sánchez en Moncloa. De momento ya hemos conocido la reacción del presidente de la Junta. Como venía diciendo en los últimos días, rechaza ese pacto con los separatistas catalanes y sigue insistiendo en exigir una financiación justa. Antes de ese consejo dentro de 2 días de política fiscal y financiera, aquí mañana en las Cortes habrá pleno. No está ese tema en la orden del día, pero no se descarta que la polémica sobrevuele el debate y salga en algún momento. Un tema que ya hemos conocido algunas reacciones. El líder de los populares anunció inmediatamente después de conocerse la noticia que los presidentes autonómicos de su partido van a votar en contra de la condonación de la deuda. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Rechazo que han ido suscribiendo cada una de las comunidades gobernadas por el PP, la presidenta madrileña la más tajante. Que no se puede tener más cara dura y no se puede ser más arbitrario que imponer a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala. Declaraciones que hacían en un acto junto a su homóloga extremeña, quien calificaba a Sánchez de ser un presidente servil al separatismo. Lo que queremos el resto de comunidades autónomas es no tener que pagar a escote una deuda de una pésima gestión. Cuestiones que se abordarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles y del que no esperan soluciones. Hecho a la medida de los independentistas y de los separatistas catalanes, con el punto de orden del día que ellos sí quieren. Y lo califican de oportunidad perdida por no abordar la financiación autonómica. Y finalmente, el Congreso no debatirá la cuestión de confianza a Pedro Sánchez. Junts da marcha atrás y hoy, después de reunir a su ejecutiva, los de Puigdemont han decidido retirar la propuesta. Junts lo hace también después de conocerse que el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña está muy avanzado. Y precisamente también cuando Estado y Generalitat han firmado que Cataluña cuente con hasta 25.000 Mossos en 2030. Y aunque hemos constatado que la confianza con el Partido Socialista no existe, hemos decidido corresponder a la petición del mediador y hacer un último esfuerzo para evitar la ruptura. Volvemos a nuestra comunidad porque después del Congreso Autonómico del PSOE de este fin de semana, hoy el alcalde de León, socialista, ha mostrado su decepción con esa cita. Critica que no se haya recogido de manera literal la enmienda que presentaron sobre la autonomía leonesa y dice que no existe sensibilidad con esa provincia. Podría decir que ha sido de lo más decepcionante que he vivido en los últimos años en el partido. Ni estoy satisfecho ni me siento representado como leonés y como socialista. Mi descontento es absoluto. No existe ni empatía ni sensibilidad del Partido Socialista de Castilla y León con León. Mal camino auguro al Partido Socialista de Castilla y León. Carlos Martínez intenta apaciguar esos ánimos. El secretario del PSOE de Castilla y León dice comprender que haya decisiones que no son del agrado de todos, pero recuerda que el 95% del partido respaldó la ponencia marco en el Congreso de este fin de semana. Además, sostiene que ese texto recoge la sensibilidad leonesa. Esto es lo que ha dicho. Lógicamente en este proyecto cabemos todos, incluso dentro de los cabreos que podamos tener en un momento dado, ¿no? Pero que lógicamente, ¿no? Cuando el 95%, ¿no? de la infantería lleva un paso, creo que es importante, ¿no? ponerlo en valor. Lo decía hoy después de la primera reunión de la nueva comisión ejecutiva del PSOE de Castilla y León. Aquí han abordado los planes de trabajo para el próximo año, en el que los socialistas celebrarán varias conferencias sectoriales, como una sobre industria, comercio y turismo y otra sobre agricultura y alimentación. Este viernes harán una reunión interparlamentaria en las Cortes. Martínez dice que habrá cambios en el grupo socialista en las Cortes, pero no a corto plazo. Son imágenes de destrucción que hace tan solo 3 años nos parecían remotas en el continente europeo. Todo cambió el 24 de febrero de 2022, cuando Putin lanzó el ejército ruso sobre Ucrania. Desde entonces, la muerte y la devastación se han hecho habituales para millones de ucranianos.
Desde que comenzó el conflicto, Castilla y León ha acogido a más de 4.500 ucranianos, sobre todo en los primeros meses de guerra. La mayoría se refugia en León y en Valladolid, aunque están repartidos por todas las provincias de la comunidad. En este tercer aniversario, hoy hemos estado con algunos de ellos y el dolor por haber dejado su vida allí y por lo que pasa en su país están intactos. Olena lleva desde noviembre en Soria con sus hijas. Con 2 maletas y 2 niñas a otro país sin conocerlo idioma y nada, que era difícil. Aya llegó hace 4 meses al albergue del Burgo de Osma con su hijo. A punto de cumplir los 18 años, huyeron para evitar el reclutamiento forzoso. De momento no se nota que va a ser seguro estar en Ucrania. Ilona vive con su hijo pequeño. Mantiene el contacto todos los días con la familia que aún tiene en Ucrania. La gente tiene mucho miedo y ya mucha gente está hablando también para poder salir de Ucrania. A pesar de los últimos movimientos, no ven todavía un posible ni cercano final al conflicto. La política es para los políticos, que lo que lee las noticias y lo que está pasando en Ucrania tampoco es todo igual de lo que escriben. Caen muchas bombas las ciudades, pero la gente se apoya uno a otro y que sobreviviendo. Ella dice que sí, que tiene mucha esperanza desde el primer día, pero no sabe qué va a pasar. 3 voces de 3 mujeres que sueñan con algún día poder regresar a su país. Después de 3 años es ahora cuando vemos a la comunidad internacional hablando con más frecuencia de la paz en Ucrania. Aunque lo cierto es que el alto el fuego es una opción poco probable porque Rusia ya ha dicho que no va a dejar de atacar hasta que no haya un acuerdo firme. Además, ahora Estados Unidos, con Trump, ha virado su postura y ha dejado de lado a Europa. Sentados en la misma mesa, Estados Unidos más cerca ahora de Rusia y al borde de hacer saltar por los aires una alianza de décadas con Europa. Hay motivos para creer que la parte norteamericana ha empezado a comprender mejor nuestra posición. Es uno de los 3 escenarios, el que pone fin al aislamiento de Occidente al régimen de Putin, dándole un lugar en el orden mundial, dejando al margen al resto de actores. Una vez más, es Estados Unidos el que decide cuándo y sobre todo cómo participa Europa en los conflictos globales. Una opción que empieza a germinar pero que se puede dilatar en el tiempo, aunque no tanto como lo que tardaría Ucrania en ser miembro de la Unión Europea. Eso sí, lo aceptaría Rusia, pero no que entre en la OTAN. Esa es una de sus líneas rojas. Zelensky le ha ofrecido incluso llegar a renunciar a su cargo a cambio de esa adhesión. No buscan expansionarse, sino buscan proteger su frontera o proteger lo que ellos consideran su frontera. La otra opción, que es realista, es alargar un conflicto que continúa aunque estén sentados en la mesa. La ocupación rusa llega ya al 20% del territorio ucraniano. Los combates continúan y la cifra de muertos y exiliados va en aumento. Ver cientos de soldados viniendo del frente con rostro abatido, cansados. Ellos son conscientes de la situación en la que se encuentran. Así relataba el coronel tras visitar la zona del conflicto. Una guerra que de momento... El que sabemos que va a sacar algo sí o sí es Rusia. Es lo único que deja claro. Las relaciones comerciales de Castilla y León y Ucrania han cambiado en los últimos 3 años. Antes del inicio de la guerra, lo que más enviaba a nuestra comunidad eran productos agrarios, pero ahora... Claro está, Ucrania tiene ahora unas necesidades de gasto muy diferentes a las de un país en paz, digamos, ¿no? Es por eso que el grueso de las ventas a Ucrania ahora son productos armamentísticos y bélicos. También exportaciones, digamos, como de electrónica de consumo, de electrónica militar, comunicaciones, son las mayores, es probablemente donde ha habido más cambios hasta el momento. Un cambio que también se puede apreciar en la dirección contraria. Europa ha facilitado las importaciones de materiales y bienes ucranianos para que puedan disponer de los recursos que tenían antes de la guerra. Ahora bien, calcular el cambio en el volumen e importancia de estas operaciones es difícil porque los precios de los productos son distintos y, sobre todo, las estadísticas de importación y exportación en estas situaciones a veces tienen vías muy particulares. Castilla y León puede exportar, digamos, a Polonia y Polonia vender a Ucrania o viceversa, digamos. Lo que sí se puede comprobar es que de los 3.000 millones de euros que se importan directamente en España desde Ucrania, 2.000 corresponden a cereales.
La situación poco a poco se ha normalizado, pero aún recordamos cómo fue ese primer año de guerra en nuestros bolsillos. El día a día venía marcado por la subida del precio de la luz, que se disparó más de un 100%, alcanzando máximos históricos. El carburante también tocó techo, la gasolina llegó a pagarse a más de 2 euros un año después del inicio del conflicto. En la cesta de la compra lo que más se notó fue en el aceite, que fue el producto que más notó esa subida de los precios, pero también en otros alimentos como los cereales, lo que afectó de lleno al sector del campo. Hoy también, con motivo de ese aniversario de la invasión rusa en Ucrania, se han repetido las muestras de apoyo en distintos puntos de la comunidad. Concentraciones ciudadanas esta tarde en Burgos o en León, también en Segovia. Sin apoyo. Segovia no ha sido menos y también ha sido una de las provincias en las que más de una veintena de ucranianos se han reunido a los pies del acueducto para recordar que la guerra sigue en activo y que esto no ha terminado. Una forma de visibilizar que el conflicto continúa y también de recordar a aquellos que se encuentran todavía luchando en el frente y aquellos que ya no se encuentran entre nosotros. Son 3 años desde que empezó la guerra a gran escala en Ucrania y hoy hemos reunido para hablar sobre esto, para enseñar al mundo de que no nos olvidamos de lo que está pasando en nuestro país y de que los demás tampoco deberían olvidarse de esto. La única condición que se merece el pueblo ucraniano hoy en día es que Rusia saque su ejército de nuestro país y nos deja vivir y dejen de matar a la gente. Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea y numerosos jefes de gobierno se han desplazado hoy a Kiev con motivo de este aniversario. Es una cumbre internacional en la que Sánchez ha comprometido 1.000 millones de euros de ayuda militar este 2025. España está comprometida con la soberanía total de Ucrania. Solo Ucrania puede decidir sobre su futuro. España acoge positivamente todos los esfuerzos hacia la paz, pero la paz tiene que ser justa, sostenible y exhaustiva. Y hoy también, esta misma tarde, Trump ha dicho que quiere reunirse con Zelensky esta semana o la que viene para cerrar un pacto y que Estados Unidos explote las tierras raras de Ucrania. El presidente de Estados Unidos sugiere que la reunión sea en la Casa Blanca y afirma ahora que Ucrania y la Unión Europea sí deberían estar en las negociaciones de paz, pero una vez ya que se diseñe el acuerdo. Y de vuelta a España, el presidente del PP se ha reunido con exministros de Exteriores y de Defensa para analizar la evolución del conflicto ucraniano. Feijóo ha apoyado a Zelensky y ha pedido fortaleza a la Unión Europea. La postura del Partido Popular es clara. Ucrania y la Unión Europea tienen que participar en las negociaciones de paz porque, asegura Feijóo, de no hacerlo se trataría tan solo de un alto al fuego hasta la siguiente agresión. Insisten que la Unión Europea tiene que actuar con determinación y por eso el Partido Popular mantiene su compromiso firme, pero sin darle la espalda a Estados Unidos, aliado estratégico. El líder de los populares ha pedido a Sánchez información acerca de los compromisos que está adquiriendo el Gobierno de España y para eso pedirá un debate monográfico y urgente en el Congreso. Imprescindible que Rusia y Estados Unidos estén en la solución, pero que lo hagan en solitario no traerá la paz. Ucrania tiene que estar implicada y Europa ni puede borrarse ni puede aceptar ser borrada. Y mientras, también a la comunidad internacional le sigue preocupando la política arancelaria de Trump. En España, en la última década, la relación comercial con América se ha multiplicado por 2. Pero a pesar de lo que pueda parecer, aquí consumimos poco en el día a día que proceda directamente de Estados Unidos. Todo lo que consumimos tiene un origen. Buscamos qué productos en nuestro día a día proceden de América y la verdad es que son muy pocos. En productos que compremos en el supermercado al día, muy poco. Más allá de la canasta de alimentos, hay bienes de consumo que sí proceden del otro lado del charco. Plásticos se utiliza más en fabricación que en el consumo diario. El acero y el aluminio igual. Un consumidor no utiliza acero y aluminio, pero al final esos productos sí que nos llegan a nuestros precios, pues en electrodomésticos o en cualquier pequeña compra que podamos hacer. Precisamente para el acero y el aluminio ya están anunciados aranceles del 25%. ¿Qué pasaría si buscamos ese acero aquí en España?
España. El problema de la sustitución, nosotros aquí fabricamos mucho acero y aluminio en España y en Europa, pero es verdad que esa subida de precios nos la van a trasladar. Es la mayor y más valiosa cadena de comida rápida del mundo, McDonald's. Pensar en ella es pensar en América, pero ni tan siquiera lo que se come procede de allí. Sí, es una hamburguesa americana, pero la lechuga, el tomate y la carne es que es de aquí, el pan es de aquí. Todo es de aquí, lo que es el nombre y el sistema. Los medicamentos envasados fueron el segundo producto más exportado desde Estados Unidos hacia España. Buenas noticias sobre la salud del Papa Francisco. Según el último informe del equipo médico del Vaticano, experimenta una leve mejoría. Ya saben que el pontífice está ingresado desde hace más de una semana en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral. Las estaciones de esquí un año más han tenido que ver cómo se retrasaba el comienzo de temporada, algo que cada vez es más evidente porque cada vez hay menos nieve. Lo habitual era que abrieran a finales de noviembre para aprovechar los puentes de antes de Navidad. Hace justo 10 años, por ejemplo, en Castilla y León, la temporada arrancó el día 27. Sin embargo, este año no las hemos visto en funcionamiento hasta el 13 de diciembre. Algunas, de hecho, han esperado hasta enero. Pero no solo eso, el calor llega cada vez más pronto también y la temporada adelanta el cierre. Sin nieve se calcula que acabará antes de abril. Desde hace más de 15 años este remonte no transporta a ningún esquiador. Es una pena, es que es una pena tener eso a 20 kilómetros de Ponferrada abandonado como está. El Morredero en Ponferrada es una estación de esquí fantasma. Ahora una plataforma intenta convertir este espacio en un destino de montaña con rutas verdes y aulas de educación ambiental. Cualquiera que sube incluso con un coche a tirar unas bolas y si tirarse con el trineo dicen ¿por qué está esto cerrado, no? No aspiran a tener una pista de nieve. Medioambientalmente hablando, ven este proyecto más viable y sencillo. ¿Qué esperamos desde siempre? Un político que de verdad tenga interés, pero mucho interés en esto. Que vaya y diga, no, yo quiero hacer, no el Morredero, sino el turismo en el Bierzo. Lo que se podía, según los vecinos, era sacar adelante otro proyecto, el de San Glorio. El proyecto pues ya desapareció prácticamente, no se ha vuelto a hablar un poco de San Glorio. León y Palencia, junto con Cantabria, iban a albergar aquí una estación de esquí con 70 kilómetros de pistas a 2.500 metros de altitud. Así hablaba de él uno de sus promotores. Es un proyecto de desarrollo turístico de un gran área que engloba más de 20 municipios y estimamos una inversión global de 1.000 millones de euros. Las continuas modificaciones de los planes de ordenación lo paralizaron y el Constitucional lo echó para atrás. Una alternativa clara, digamos, a una dependencia que hemos tenido durante muchos años de la minería. Y que en la zona iba a crear cerca de 300 puestos de trabajo. El Ayuntamiento de Ponferrada cree que lo primero que deben hacer ahora es retirar todos los elementos ya vandalizados de la zona y que en su día formaron parte de esta particular estación. No tiene ahora el esquí en el punto de mira para este lugar de fácil acceso en el municipio de Ponferrada, pero no descarta tampoco la rehabilitación del remonte de iniciación. Pero solo sería una actividad más de un proyecto que coloque a la naturaleza como protagonista, con un circuito de rutas verdes, formación con aulas de educación ambiental, además de proyectar un observatorio astronómico que se beneficiaría de la nula contaminación lumínica. Estas ideas, antes de nada, quiere que sean avaladas por la Administración autonómica. En Melilla del Río Carrión, en Palencia, el proyecto San Glorio hubiese sido un proyecto dinamizador para la zona si hubiera salido adelante. Sin embargo, a día de hoy potencian otro tipo de proyectos aprovechando su entorno natural. Espacios para campamentos, actividades multiaventura o posibles emplazamientos para la industria del almacenaje de datos. Y a día de hoy, sin demasiada nieve en las montañas, las previsiones siguen siendo secas. De momento no se esperan grandes nevadas en Castilla y León. Nos lo cuenta Sergio Hernández. Llevamos un invierno muy suave en cuanto a las temperaturas y también en cuanto a la presencia de nieve, que está siendo bastante escasa. Si miramos la gráfica que nos aporta el Ministerio de Transición Ecológica, vemos con la línea azul la cantidad de nieve que tenemos en la cuenca hidrográfica del Duero y con la línea intermitente lo que será la media de los últimos 10 años. Y como vemos, estamos por debajo y ya no solo es eso lo preocupante, sino también la tendencia que tiene, que como vemos es claramente descendente. Y durante esta semana no va a mejorar nada la situación, no esperamos nieve más que en cotas muy altas y es que va a ser otra
semana bastante suave. Mañana martes con algunos chubascos y un descenso de las temperaturas. Un descenso que continuará el miércoles, sobre todo en las mínimas, dejando heladas que serán débiles en cualquier caso, pero con los cielos más despejados. Y el jueves llega otro cambio de tiempo. Vuelven las precipitaciones, lo que provocará un aumento de las mínimas y unas máximas que seguirán muy estabilizadas. Y para el viernes ya, final de semana, con cielos algo cubiertos, con mayor presencia de nubosidad, con unas mínimas que seguirán en la línea del día anterior y con unas máximas que tenderán a subir progresivamente de cara al fin de semana. Denunciados varios menores de un instituto de Villablino, en León, por compartir imágenes de compañeras a las que desnudaron de manera virtual, con inteligencia artificial. La Guardia Civil lo está investigando, aunque a priori no se considera bullying. Hemos preguntado a la Consejería de Educación y de momento desde la Junta se mantienen al margen porque los hechos ocurrieron fuera del centro escolar. Aún así han puesto en marcha el plan de convivencia para evitar que estas situaciones se repitan. La audiencia de Salamanca ha condenado a más de 15 años a un hombre por agredir sexualmente a 2 niñas a las que cuidaba. Las víctimas, que tenían poco más de 3 años, se quedaban unas horas a cargo del agresor mientras sus padres trabajaban. Fue la mayor de las hermanas la que dio detalles de cómo se producían las agresiones. Incendio esta pasada madrugada en una vivienda de Burgos. En ese momento estaba vacía. En la extinción han trabajado todos los bomberos de guardia y 2 autoescalas. Las labores han sido arduas para evitar que el fuego se propagara a las casas contiguas, porque las estructuras son de madera. Y en Valladolid, un caso de violencia doméstica ha acabado con una mujer detenida. La policía acudió a la zona porque habían recibido el aviso de que ella había sido golpeada. Cuando llegaron, fue él el que dijo que era el agredido. Los hechos sucedieron a las 7:30 de la tarde del domingo aquí en esta calle Pío del Río Ortega, en el barrio de Huerta del Rey, en Valladolid. La presunta agresora habría informado al dueño de un establecimiento cercano de que había sido víctima de violencia de género y fue finalmente este quien alertó a la policía. Sin embargo, 2 testigos confirmaron a la llegada de las autoridades policiales de que fue realmente la mujer quien golpeó a su exnovio tras una fuerte discusión, propinándole 2 tortazos y tirándolo al suelo. Una de cada 2 personas en España necesitará sangre alguna vez en su vida. Por eso este pequeño gesto es tan importante. Hoy se da el pistoletazo de salida a los maratones de donación de sangre que recorrerán todos los hospitales públicos de Castilla y León. En los hospitales se está acostumbrado a que en las neveras donde se guardan los componentes sanguíneos para transfusión nunca faltan. Pero hay que pararse a pensar de dónde provienen estas donaciones. Y se hace precisamente en los hospitales para poner el foco en el personal sanitario de estos centros e intentar desterrar el falso mito de que los trabajadores de la salud son un grupo de riesgo y no pueden donar. No somos personal de riesgo para poder donar, todo lo contrario, lo que tenemos que promover, incluso como profesionales, es que nosotros mismos somos, en ese sentido, incluso más generosos, igual de generosos que la población donante de toda la sociedad, básicamente. Esta iniciativa se apoya en los buenos resultados que se registraron el año pasado en toda la comunidad. Más de 1.300 donaciones y, lo más importante, 500 nuevos donantes. 500 nuevos es 1/3 de los donantes que acudieron, no habían donado antes y es un dato importantísimo y que este año pretendemos mejorar. Son solo unos minutos, pero pueden salvar muchas vidas, porque la solidaridad también se lleva en la sangre. ¿Y quién entra en esto? Bueno, y más imágenes. La artista Dora García, referente del arte contemporáneo a nivel internacional, ha sido galardonada con el Premio Castilla y León de las Artes. La vallisoletana ha recibido el reconocimiento del jurado por su originalidad y el compromiso social presente en cada uno de sus proyectos.